Buenos días a todos. Buenos días a nuestros asistentes en línea, a todos los que se encuentran con nosotros, nuestros compañeros del Departamento de Trabajo Social que están aquí presentes. Bienvenidos sean todos a esta 10ª jornada de trabajo social denominada Experiencias de Intervención Profesional en Trabajo Social. Vamos a iniciar con nuestro programa el día de hoy, lunes 21 de agosto del 2023. Empezamos, como todos sabemos, hoy en día el compromiso que implica nuestra labor como profesionales del trabajo social y la importancia de seguir capacitándonos en temas de la actualidad y que son de gran interés dentro del ámbito profesional. Es por ello que iniciaremos esta jornada anual con el tema titulado Momentos históricos del trabajo social en México, a cargo del siguiente ponente, el doctor Eli Evangelista Martínez. Vamos a dar lectura a su currículum. Doctorado en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco, maestro en Trabajo Social y Políticas Sociales en la Universidad de Concepción, Chile, máster en Innovación y Liderazgo por la Universidad de Cádiz, especialidad en Ciencias de la Complejidad por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, estudios de licenciatura en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social y de licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es académico en licenciatura y maestría en la ENS UNAM y fue docente de la licenciatura en Sociología de la PSPI UNAM. Es presidente de la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social AC y vicepresidente del Colegio Nacional de los Trabajadores Sociales Mexicanos AC. Actualmente es director de prevención de la Comisión de Búsqueda de las Personas de la Ciudad de México. También ha sido director general de Educación en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Director académico del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República, director de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, asesor de la Fundación Pro México Indígena IAP, coordinador de Atención Social Emergente y Enlace Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, subdirector del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, líder coordinador de proyectos en el sistema para el DIF del DF, subdirector de políticas juveniles y proyectos de inclusión social en la Dirección de Programas para la Juventud del Distrito Federal y director de atención de ciudadana en la Comisión del Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ha dictado conferencias y ponencias a nivel nacional en los estados de la República y a nivel internacional en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala y Nicaragua, El Salvador, Cuba, España, Francia, Estados Unidos y Canadá. Es autor también de los siguientes libros. En 1998, Historia del Trabajo Social en México. En 1999, Acción Cultural y Trabajo Social. En el 2003, Políticas Públicas y Bienestar Social. En el 2011, Aproximaciones al Trabajo Social Contemporáneo. Del 2015 y 2017, Fundamentos Metodológicos para el Trabajo Social Institucional, tomos 1, 2 y 3. En el 2019 y 2022, Modelos de Intervención en Trabajo Social, Fundamentos Teóricos Conceptuales y Prácticas Sustantivas, tomo 1 y 2. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer ponente, el doctor Eli Evangelista Martínez. Recibámonos, por favor, con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Desde la Ciudad de México les enviamos un afectuoso saludo y además en el marco de este día tan importante, ¿verdad? 21 de agosto del 2023, Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales en México. Me da mucho gusto poder nuevamente estar en un evento de esta institución tan importante
que es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde hemos estado también vinculados, y nos da mucho gusto el poder compartir con ustedes estos elementos que seguramente les darán alguna perspectiva y algún contexto más amplio con respecto a el desarrollo de todo esta actividad que van a tener. Me pidieron trabajar un tema que significa los momentos históricos del trabajo social en México, en estas ya 10ª jornadas de trabajo social. Vamos a trabajar estos momentos históricos del trabajo social en México, de la génesis del trabajo social al trabajo social del nuevo vivir. Un recorrido amplio por la historia del trabajo social, de manera general, de manera específica en México, pero también como la historia, la memoria nos proyecta a la actualidad y nos proyecta también a construir futuros mejores. Por eso vamos a ver adelante 5 temas que quiero que ustedes me vayan acompañando. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a trabajar 5 temas. Quiero que estos 5 temas ustedes los vean, los traten de imaginar y de proyectar como si fueran 5 videos. Esta exposición en estos 40 minutos van a ser 5 videos que yo les voy a dar la información básica, la materia prima, lo elemental. Ustedes con su visión, con su formación, con su experiencia profesional, con sus perspectivas, con sus prácticas. La idea es que configuren y proyecten estos videos más nítidamente. Primer video, las posturas con respecto a la construcción histórica del trabajo social. Segundo video, la génesis del trabajo social vinculada a esto que denominamos el pensamiento moderno. Tercer video, el enfoque de derechos humanos en la historia del trabajo social, para centrarnos a un cuarto video ya sobre las trayectorias históricas del trabajo social en México. Este cuarto video se centrará específicamente en estos momentos históricos del trabajo social en México para poder llegar a un quinto video que es el epílogo. Cómo vamos construyendo una nueva historia del trabajo social, donde la pandemia de la COVID-19 impactó y que nos genera, desde mi punto de vista, un trabajo social del nuevo vivir. Nos vamos con el primer video, las posturas con respecto a la construcción histórica del trabajo social. Inicialmente quisiera yo plantear, adelante por favor, siguiente diapositiva, que cuando hablamos de la construcción histórica del trabajo social estamos hablando de las explicaciones de cómo surge el trabajo social en nuestros mundos. Hay una primera idea normalmente muy reconocida, yo diría dominante, que algunos autores le llaman la perspectiva endogenista, evolucionista del trabajo social. Nos plantea esta postura, que trabajo social es la continuidad histórica de las formas de ayuda, de las formas de asistencia, de las formas de apoyo tradicional que han existido en toda la historia de la humanidad, y que el trabajo social es la continuidad y la evolución de esas formas de ayuda social tradicional, entre las que encontramos la caridad, la beneficencia, la filantropía y la asistencia, ¿verdad? Esta postura fue una postura muy dominante. Fue una postura donde prácticamente todos los análisis de la historia del trabajo social se centraban en ver cómo
pasaba de la caridad, la filantropía, la beneficencia, la asistencia y después llegaba el trabajo social como la última y más evolucionada forma de atención social. Frente a esta posición endogenista, evolucionista, va a haber muchas críticas, sobre todo ya para la época de los 90s, fundamentalmente, este autor, un querido amigo Carlos Montaño, que en su libro, ¿verdad?, sobre la génesis del trabajo social nos plantea que es un error histórico, teórico y epistemológico considerar que el trabajo social es la forma evolucionada de estas tradicionales modalidades de ayuda y de asistencia social. Dice Carlos, hay que tener una ruptura. Él plantea una perspectiva histórico-crítica, donde nos dice, el trabajo social no es la continuidad de las formas de ayuda social. El trabajo social es una profesión, es una carrera, es una disciplina. Formas. ¿Puede tener relación? Sí, pero es una construcción autónoma, nos dice Montaño. Frente a esta posición, que va a ser diferente, ¿qué nos dice? El trabajo social no está vinculado históricamente a esta visión tradicional evolucionista. El trabajo social es otra cosa. ¿Puede tener relaciones con esas formas de ayuda? Sí, pero es una construcción autónoma. Dice Carlos Montaño, es una construcción que se construye en el sistema capitalista. Y va a haber otras posiciones, por ejemplo, de Norberto Alayón, que nos dice, es autónoma y se construye sobre todo en la cuestión social. Parra, que nos dice, es autónoma, pero se construye en el proceso de la antimodernidad. Nelia Tello, Carlos Arteaga, que nos dice, se construye autónomamente cuando aparecen las ciencias sociales, los problemas sociales. María del Carmen Mendoza Rangel nos dice, es autónoma a esas formas, pero se construye cuando aparece el pensamiento humanista. Martí Batres Guadarrama, en su tesis de maestría, nos dice, el trabajo social se construye cuando aparece la noción de derechos sociales y las políticas sociales. Y un servidor que decimos que efectivamente es una construcción autónoma, pero que se va a plantear cuando aparece el pensamiento moderno. Ese pensamiento moderno, adelante, que va a ser una cosmovisión, que va a implicar poner en el centro al ser humano, una mentalidad humanista, que puede ser individual, que puede ser colectiva, define al ser humano como el motor de la historia, con una racionalidad instrumental y científica, que conlleva una posición de dominio y de control, pero también de vínculo con el Estado, con los contratos, con las leyes, que reivindica el cambio y la transformación, que prioriza la técnica y la ciencia en el mundo de lo social, que construye una mirada dual, dicotómica, vinculada a las desigualdades y a la construcción de utopías fundamentalmente, ¿verdad? Adelante. Entonces, fíjense qué importante va a ser en este primer video. Una posición que nos dice el trabajo social es la continuidad de las formas de ayuda o de acción tradicional, y esta posición que incorpora muchas posiciones que nos dice el trabajo social es una construcción autónoma de las formas de ayuda y de tradicionales de asistencia social, ¿verdad? En este segundo video, nuestro planteamiento será que el trabajo social efectivamente es una construcción histórica autónoma, pero que se construye en el marco de lo que se conoce como el pensamiento moderno. Es decir, después de la Edad Media, sobre todo en el Renacimiento, en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea, que hay una posición donde la ciencia, el Estado, la técnica, la transformación y poner en el centro a los sujetos,
a los seres humanos, el humanismo va a aparecer en esta perspectiva de la modernidad. Por eso, este primer video que nos plantea que hay dos grandes posiciones, nosotros pues estamos lógicamente desde la postura donde el trabajo social es una construcción disciplinar, formal, profesional, formativa, gremial, autónoma de las formas de ayuda. Y este segundo video nos plantea que esa postura autónoma se basa en el pensamiento moderno, que como habíamos comentado, va a tener estos elementos, pero además la modernidad se va a poder ver de diferentes lugares. No es lo mismo la modernidad desde Europa que la modernidad desde Estados Unidos, que desde la modernidad desde lugares, se llaman periféricos, desde el sur, como nuestros países de América Latina, donde vamos a construir una posibilidad, de acuerdo a Enrique Dussel, de tener una mirada de la transmodernidad. Es decir, la modernidad desde posiciones no eurocéntricas o no del sistema mundo. Por eso, cuando se habla que el trabajo social es producto del pensamiento moderno, de la modernidad, pues va a haber diferentes trabajos sociales, ¿verdad? No es lo mismo la construcción histórica del trabajo social en Europa que en Estados Unidos o en Canadá, que en América Latina, que en Oriente, que en África, porque va a tener diferentes posturas. Pero lo importante es ver en estos dos primeros videos, el trabajo social no es una línea evolutiva de las formas de ayuda social, sino es una construcción autónoma. Y en esa construcción autónoma, nuestra posición es que el trabajo social surge cuando el pensamiento moderno surge y se desarrolla hasta nuestros días. Tercer video. En esta historia, en esta construcción histórica del trabajo social, adelante, por favor, hasta el punto número 3. Adelante, adelante, estoy sintetizando. Todo esto ya lo vimos. Adelante, otro. Ahí, por favor. Un elemento fundamental dentro del pensamiento moderno será la noción de derechos humanos. La noción de derechos humanos es un concepto del pensamiento moderno. Y desde nuestro punto de vista, ahí se enmarca parte importante del surgimiento del trabajo social, porque se va a distinguir tajantemente de las formas tradicionales de ayuda social, aunque se vincula a ellas. Retoma, pero a la vez cuestiona al sistema capitalista, fundamenta críticas, propuestas anticapitalistas o decoloniales. Retoma la perspectiva de la cuestión social, fundamenta la construcción de las ciencias sociales, de los problemas sociales, tiene un sustento práctico del humanismo, sobre todo un humanismo más colectivo. Esta noción de derechos humanos retoma, lógicamente, los derechos sociales, retoma la política social, retoma la centralidad de lo social. Esto va a ser muy importante para la construcción histórica. Antes de la modernidad, el centro no era el ser humano. El centro era Dios y sus representantes de Dios en la tierra. Con la modernidad se pone en el centro al ser humano. Por eso se habla de un pensamiento humanista. Por eso se habla de los derechos humanos. La centralidad de lo social que va a poner en el centro lo social y va a poner en el centro a los sujetos como sujetos de derechos. Esos sujetos sociales que serán las personas, las familias, los grupos, los colectivos, las organizaciones, las comunidades, los movimientos con los que trabajamos. El enfoque de derechos humanos que va a plantear y va a poner en el centro lo social, que va a poner en el centro a los sujetos sociales, que los va a poner con un enfoque de derechos, donde la dignidad y el bienestar serán los intereses superiores de cualquier sociedad, porque con la dignidad y con el bienestar los sujetos van a poder transformar sus propias condiciones.
Se va a buscar en el marco de este enfoque de derechos humanos, que va a ser fundamental. Ustedes saben que con la Revolución Francesa es cuando empieza a irradiar este pensamiento, que se van a venir a expresar ahora en nuestros días, en esta noción de derechos humanos, donde se busca transitar del reconocimiento y de la divulgación de los derechos humanos, es decir, que no solamente existan en una ley, sino fundamentalmente a la protección, a la defensa y a la exigibilidad de derechos, y ahí el trabajo social para nosotros, con su construcción histórica, se centra en la noción de derechos humanos. Video número 4. Este trabajo social, que es autónomo de las formas de ayuda social, que se fundamenta en el pensamiento moderno, que surge y que es un pensamiento plural, diverso, que desde nuestro punto de vista, se consolida con un pensamiento de derechos humanos, que surge con la Revolución Francesa, pero que se va a ir hasta nuestros días. Y por eso la construcción histórica del trabajo social en México, en este video 4, va a tener diferentes momentos. Diferentes momentos. Adelante, por favor. Adelante. Sigamos adelante con las diapositivas, por favor. Ahí. Las trayectorias, los momentos. Un primer momento. Antes de que surja el trabajo social, nosotros decimos la génesis del trabajo social. Ya hay evidencia, desde 2015 hasta 2030, que no existe una carrera de trabajo social, que no hay un reconocimiento profesional, pero que hay prácticas y hay posiciones que podríamos decir acercan a la construcción histórica de un trabajo social. Vamos a tener, por ejemplo, las misiones culturales desde 1921, donde se explicita que hay gente de trabajo social. Hay numerosas iniciativas muy vinculadas al trabajo comunitario, al propio proceso revolucionario, a las propuestas para la Constitución del 17, donde vemos ya expresados, todavía no nítidamente, pero un perfil, una práctica fundamentalmente orientada al trabajo social, sin que se llame trabajo social. Tenemos el caso de la primera trabajadora social mexicana, Elena Landázuri, que durante los años, cerca de 1918 se va. Ella es profesora, asistente del padre de la antropología mexicana, Manuel Gamio, que trabaja un proyecto muy importante en Teotihuacán. Ella es su ayudante, se va a Chicago a estudiar el bachillerato en sociología, el doctorado en sociología, y simultáneamente trabaja en uno de los proyectos más importantes del trabajo social mundial, que es el proyecto de Jane Addams. Jane Addams, que va a ser posteriormente Premio Nobel de la Paz, y que Elena Landázuri se forma simultáneamente. Fíjense, estaba haciendo el doctorado y simultáneamente se formaba como trabajadora social. En 1921 regresa a México. En el 22 se incorpora a la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos y se considera la primera trabajadora social mexicana que no se formó en México como trabajadora social, aunque hizo un trabajo, y va a ser una pieza fundamental con mucho equipo, sobre todo de profesoras normalistas, que después van a tener la posibilidad de estudiar y de formarse como trabajadoras sociales. Este primer momento es muy importante porque no aparece el trabajo social todavía, pero hay ya todo un movimiento profesional, práctico sobre todo, para tener en cuenta este perfil de trabajo social. 1933, segundo momento, se considera, este año, fíjense, se cumplieron 90 años, se están cumpliendo 90 años del trabajo social en México.
2 de febrero de 1933 se crea la Escuela de Trabajo Social y Economía Doméstica de la Secretaría de Educación Pública. Inició clases el 2 de febrero de 1933. El 2 de febrero de 2023 se cumplieron 90 años de que inició. Ahí se considera este momento histórico de la aparición del trabajo social. Hay una carrera y hay un reconocimiento. Y posteriormente, en 1933, fíjense qué interesante, esta carrera era plural, era una carrera técnica. Podías entrar con la primaria completa o con la secundaria completa. Si entrabas con la primaria completa, cursabas 5 años en esta escuela que estaba históricamente en un barrio que a lo mejor ustedes lo deben de conocer, que es el barrio de Tepito, en la calle de Aztecas. Se crea esta escuela, 5 años para la gente que entraba como con la primaria, 4 años para la gente que entraba con la secundaria. Y sí, efectivamente, era una carrera vinculada a la economía doméstica. Tenía materias de conservación de frutas y legumbres, organización y economía del hogar, pero estaba ya vinculado a materias técnicas de trabajo social, técnicas de la investigación, técnicas del trabajo comunitario, etc. Entonces, segundo momento, el 33, que les digo, todavía este año se sigue festejando y conmemorando los 90 años del trabajo social en México. Va a haber una segunda trayectoria histórica muy importante que es del 34 al 40. Un sexenio fundamental que fue el sexenio que encabezó Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas, que como ustedes saben, impulsó lógicamente la educación pública, la salud, la reforma agraria, puso en el centro lo social, pero lo más interesante, que poco se conoce, es que en este momento también se construye y se pasa, fíjense, de una noción de beneficencia a una noción de asistencia pública. En 1934, Lázaro Cárdenas crea la Secretaría de Asistencia Pública, donde muchas de las egresadas de esta carrera ingresan. Se dice por ahí que incluso en la presidencia había un departamento de trabajo social que todos los proyectos sociales especiales que impulsaba Lázaro Cárdenas eran asesorados y eran planeados y desarrollados por este ámbito de trabajo social. Este momento revolucionario va a ser importante porque también en 1936 se reconoce profesionalmente en el marco de la Dirección de Profesiones ya el trabajo social como una profesión. Y va a tener un posicionamiento muy importante este trabajo social en estos momentos. Se va a vincular a la salud, se va a vincular a la educación, se va a vincular a la asistencia pública. Después del 40 va a haber otro momento histórico en el trabajo social que normalmente viene del 40 al 70, la trayectoria desarrollista del trabajo social, donde el trabajo social, este trabajo social revolucionario, transformador, que trabajaba en las comunidades, con las misiones culturales, pasa a convertirse en un trabajo social más institucional, pero también más técnico, más instrumental. El momento desarrollista del trabajo social hasta el 70, que va a estar paralelo a partir de lo que conocemos con el movimiento de reconceptualización, que en el caso de México llega entre el 70 y el 80 y entonces hay toda una perspectiva dual de desarrollo del trabajo social. Un trabajo social institucional desarrollista y un trabajo social reconceptualizado fundamentalmente orientado a los temas y espacios formativos y a los espacios, pocos espacios del Estado, pero también espacios fuera en el ámbito sobre todo de lo sociocomunitario, ¿verdad? Este trabajo social reconceptualizado en México que poco se ha escrito,
poco se conoce, pero que hay mucha evidencia práctica de acciones estratégicas que se logró y que se tiene que escribir también esta parte del trabajo social reconceptualizado en México. Para llegar a los 90s, en esta trayectoria histórica de lo que denominamos el trabajo social contemporáneo, que va a ser un trabajo social también dual, también que recorre caminos, un camino más, como se dice, ¿verdad? A partir de los 90s, un camino más neoliberal en la sociedad y, lógicamente, un trabajo social que está buscando incorporarse a las instituciones para poder generar cambios y transformaciones. Y un trabajo social crítico, un trabajo social menos visible, pero no por ello menos importante y con mayor impacto en el mundo de las instituciones y en el mundo de lo social, ¿verdad? Podríamos decir que esos van a ser los momentos. Antes de que surja el trabajo social como carrera en el 33, hay todo un movimiento diverso, importante, que genera perfiles, acciones, prácticas. 33, que es el parteaguas, 34 al 40, el trabajo social y su posicionamiento, 40, 70, el trabajo social desarrollista, 70, 80, el trabajo social desarrollista y su contraparte de un trabajo social reconceptualizado, y en los 90s el trabajo social contemporáneo que se va a enmarcar en las posiciones, lógicamente, de sociedad, ¿verdad? Neoliberalismo y la parte de un trabajo social crítico desde las propias instituciones. La historia del trabajo social contemporáneo, por eso, adelante, vamos a identificar al trabajo social como práctica inicialmente, pero aparece posteriormente como carrera, aparece en el 36 como, fíjense, como carrera es muy importante porque en el 33 es como nivel técnico en la SEP, en el 40 aparece en la UNAM y de ahí varias universidades van a tener la posibilidad de ir construyendo universidades y escuelas. 1968 va a ser un parteaguas importante porque se crea la licenciatura en trabajo social, primero en Nuevo León, 68, 69 en la UNAM y después prácticamente, ¿no? Se va a ser como el modelo dominante, el nivel dominante en la licenciatura. Ahora mismo se discute sobre el tema del trabajo social técnico, el nivel técnico, ¿verdad? Entonces, y luego ya en Nuevo León, los posgrados, ¿verdad? En Nuevo León la maestría, prácticamente desde fines de los años 70, el doctorado en Nuevo León en el 96, ahora tenemos maestría y doctorado en Sinaloa, en la Autónoma de Sinaloa, en la UNAM la maestría, se está trabajando el doctorado y ahora hay varias escuelas, varias universidades que tienen ya como carrera estos niveles. Como profesión, lógicamente, una visión claroscura, áreas potenciales, áreas más débiles, como disciplina el trabajo social que se construye en el marco de las ciencias sociales para poder construir conocimiento y saber en relación con otras disciplinas y el trabajo social como gremio, justamente en el ámbito de la organización, como colegios, como organizaciones, asociaciones, que también viene desde los años 50, ¿verdad? Entonces, en esta construcción histórica y en estos momentos hay que ver al trabajo social como un proceso histórico, político, social, cultural, diverso, heterogéneo y plural. Video número 5, adelante. Y con eso vamos cerrando este recorrido, esta excursión importante en estos 5 videos. La nueva historia del trabajo social a partir de la pandemia de la COVID-19. Adelante, por favor. Próxima. Ahí, por favor. Entonces, es muy claro que todavía tenemos muy reciente, ¿no? El impacto que desde el año 2020 generó la pandemia en nuestras vidas personales, pero también en nuestras vidas profesionales.
la COVID, que fue una crisis de crisis por un lado, pero también un espacio de oportunidades y de resistencias. Muy importante. Sí, fue crisis de crisis porque implicó muerte, dolor, desesperanza, duelo, enfermedad, tristeza, miedo. Ubiquémonos profesionalmente. La gente que estuvo en la primer trinchera en el ámbito de la salud lo va a entender muy bien. Pero también la pandemia generó oportunidades, resistencias, alternativas e innovaciones frente a esos procesos inciertos y con miedo. Por eso, en el ámbito de la historia del trabajo social, más que hablar de una nueva normalidad, ¿qué implicaba la nueva normalidad? Ver a la pandemia como un paréntesis en la vida, ¿verdad? Inicialmente, el 23 de marzo, que nos fuimos al confinamiento, cuando se declara la emergencia, 23 de marzo del 2020, nos vamos al confinamiento. ¿Qué implicó esto? Hablar de una nueva normalidad. Decían, pues van a pasar un mes y se va a acabar esto y vamos a volver nuevamente a como estábamos antes, con algunos cambios, ¿verdad? Y después pasaron 3 meses, y después 6 meses, y después 1 año, y después 2 años, y después 3 años. Acaba la OMS hace 2 meses de declarar la pospandemia, y todavía tenemos procesos vinculados. En realidad todavía no es pospandemia, ¿verdad? Nosotros lo que consideramos es que este parteaguas histórico que fue la pandemia, en realidad generó un nuevo vivir. Desde ese momento que llegó esto a nuestros entornos, empezamos a construir un nuevo vivir. No fue una nueva normalidad, porque no acabó y no ha acabado. Están construyendo otras cosas, un nuevo vivir. Por eso, para nosotros, la historia del trabajo social en México nos da la posibilidad de ver el trabajo social del nuevo vivir. Adelante, por favor. Este trabajo social que reivindica la centralidad de lo social, que reivindica poner en el centro a los sujetos. Los sujetos tienen que estar al inicio de la fila, no al final de la fila, no en la cola de las instituciones. Las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales, medioambientales y sus instituciones tienen que estar al servicio de los sujetos, no los sujetos al servicio de la reproducción de las estructuras. Por eso, la noción de derechos humanos será fundamental. Ubicar a un trabajo social situado, situacional, estratégico. Un trabajo social donde la innovación social con apellido social sea, sí, para construir cosas nuevas, pero también para recuperar cosas viejas, para rescatar historia, memoria, que pueda problematizarse, que pueda actualizarse, que pueda implementarse en estos momentos. En muchos lugares, imagínense, donde hay hospitales, donde la mayor parte de la gente de la zona es gente indígena y habla la lengua indígena. Los profesionales de esos hospitales, además de cumplir, si son médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, además de cumplir profesionalmente, tienen que hablar la lengua. Es recuperar la lengua, porque la innovación sí es lo nuevo, pero también es lo viejo que se puede recuperar, actualizar, para poder dar capacidad de respuesta. Y la innovación también es lo que tenemos, con lo que contamos. No funciona bien, ¿cómo lo reconfiguramos para que funcione mejor con lo que tenemos? Este trabajo social de nuevo vivir que nos enseñó procesos de acompañamiento social, procesos colaborativos. Ahora mismo se debate la noción propia de intervención social frente a la noción de el acompañamiento social. Y algo fundamental en este trabajo social de nuevo vivir, que va a implicar recuperar,
trabajar las dimensiones socioemocionales, las emociones, los sentimientos, las habilidades sociales con forma profesional de actuar entre nosotros y nosotras, entre otros profesionales que están en las instituciones de todo tipo, públicas, privadas, de la sociedad civil, comunitarias y otras. Pero además, también será importante ver lo emocional en relación con los sujetos con los que trabajamos. Este trabajo social del nuevo vivir, ¿sí? Que no significa solamente un ejercicio laboral, académico, científico, que es necesario entenderlo, comprenderlo, sentirlo y vivirlo como lucha, como resistencia, como identidad, creatividad, imaginación, colaboración, transformación, compromiso, amor, riesgo y pasión. Efectivamente, la pasión, la emoción es importante, pero cuidado con esos discursos ahora en trabajo social de que échale pasión y ya, con la pasión no. Si la pasión, la emoción no va vinculada con la formación, con la educación, con la actualización, con la propia innovación, con la colaboración, no sirve de mucho solamente la pasión, hay que equilibrarla. Hay que virar el enfoque de derechos humanos también. La historia que nos dice es, desde mi punto de vista, es el enclave histórico fundamental para trabajo social. La noción de derechos humanos, el enfoque de derechos humanos. Pero ahora hay otros enfoques que este enfoque ha generado. El enfoque de género. La historia nos dice, hay que mirar y hay que analizar desde la perspectiva de género. El enfoque LGBTIQ+, el de la diversidad, que es importante. En una institución ustedes van a recibir más allá de lo que ustedes piensen. Una familia con 2 mujeres o con 2 hombres. Este enfoque es fundamental. El enfoque de política pública, el enfoque interseccional de las desigualdades, el enfoque intergeneracional. No es lo mismo trabajar con un adulto mayor que tiene 65 años, con un adulto mayor que tiene 95 años. Las generaciones impactan y son diferentes también. El enfoque intercultural, pues lo que digo, las diferentes relaciones culturales. Somos un país pluricultural, plurilingüe, diverso. Ahora con las migraciones tan complejas que llegan, pues vamos a tener más diversidad. Ustedes que tienen mucho ahí en la frontera, de allá para acá y de acá para allá y de otros mundos, de todo el planeta para acá. El enfoque de paz, construcción de paz, sobre todo en sociedades tan violentas como las de nosotros, el enfoque de sostenibilidad, el enfoque socioemocional. ¿Sí? La historia nos permite ver que el enfoque de derechos humanos nos orienta a la formación, actualización, innovación, a la praxis y equilibrarlo con la pasión y con la emoción. Debe de haber en este trabajo social del nuevo vivir sinergia entre saberes. El saber científico es muy importante, central, imprescindible, pero no es el único que existe. Hay saber social, comunitario, popular, hay saber artístico, hay saber práctico. No se tienen que pelear estos saberes. En el ámbito, por ejemplo, de un trabajo, de un proyecto, imagínense, comunitario en salud, pues es importante, ¿verdad? Un médico partero, pero también las parteras tradicionales, que traen toda una trayectoria histórica, una herencia, los parteros prácticos, y tienen que articularse, no tienen que pelearse. Hay que generar habilidades blandas, sí, las habilidades blandas ahorita sí se dice, pero el trabajo social del nuevo vivir no se hace solo con habilidades blandas, también con medias y también con duras. Y hay que mirar también este trabajo social del nuevo vivir. Hay que mirar a la tecnología como un dispositivo mediador, sustantivo, comunicador entre mundos institucionales y los propios sujetos. Miren, yo estoy aquí en la Ciudad de México y ustedes están allá en Ciudad Victoria. Y la tecnología no solamente genera
información, está generando comunicación, debate y reflexión. Espero, ¿no? Por lo menos. Con eso acabo. Espero que esta trayectoria, este recorrido histórico del trabajo social nos permita seguir construyendo en el presente, en el futuro, pero también mirando el pasado que siempre se reimagina, se reescribe, se rescata. Espero que pronto muchos actores profesionales de ustedes rescaten la historia del trabajo social en Tamaulipas. Con eso acabo. Muchísimas gracias. Muy contento por la invitación que me hacen para poder participar en este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Evangelista Martínez. Le agradecemos mucho por haber aceptado participar en este evento. Muchas gracias. Le vamos a hacer llegar su constancia. Muchas gracias. Nada más un comercial. Ahora en septiembre sale la nueva edición del libro de Historia del Trabajo Social en México, donde prácticamente toda esta conferencia la van a poner, visualizar, profundizar en este libro. Esperemos que nos inviten por allá a partir de septiembre para poder presentarlo y seguir construyendo en trabajo social. Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Muchas gracias. No sé si alguien de aquí de los presentes tenga alguna pregunta o algún comentario hacia el doctor Eli. Ok, cedemos por favor el micrófono a la persona que quiera hacer una pregunta. Bueno, pues no es pregunta más que nada felicitación para el doctor, muy clara su ponencia, me dejó muchos conocimientos. Más que nada en mí, ¿verdad? De que soy una trabajadora social un tanto, me falta actualización, vaya, pero recordar todos estos temas me motivan, este tipo de eventos me encantan para poder tener mayores conocimientos y poder llevarlos a la práctica con las personas que trabajamos día a día en nuestro diario vivir. Y pues nuestra profesión es muy noble. ¿Sí? Estamos, como dice el doctor, nuestra prioridad debe de ser las personas siempre y ponerlas en primer término en todo lo que hagamos. Gracias. Así es. Muy bien. No sé si alguien más quiera comentar algo. Ok. Si no, bueno, despidamos. Ok. Vamos a cederle la palabra a la licenciada Viviana Arellano. Muchas gracias, doctor Eli. Más que nada, agradecer su apoyo, excelente información, algo que nos llevamos para nuestro actuar y nuestro haber profesional. Y téngalo por seguro que saliendo su libro, seré la primera en actualizarme y con mucho gusto será un honor tenerlo para aquí. Cuente con esa invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos hasta Ciudad Victoria. Y a seguir construyendo, no hay que competir, hay que construir el trabajo social. Y feliz día del trabajo social, reflexionando y aportando. Hasta luego, buen día. Gracias, hasta luego. Despidamos, por favor, con un fuerte aplauso. Bien, muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder arreglar el presidio y dar paso a lo que es el acto inaugural. Con solamente unos instantes y vamos a iniciar el acto inaugural en esta mañana. Antes que nada y primero que todo, muchas felicidades. Muchas felicidades a todos ustedes, a todas y a todos ustedes, que el día de hoy es el Día del Trabajo Social. Muchas, pero muchas felicidades.